Es miércoles y como todo miércoles tenemos nuestra conferencia de astronomía del Centro Astronómico Clavius. Muy buenas noches, bienvenidos todos a los que nos acompañan aquí en el espacio de Zoom y también a los que nos acompañan desde Facebook. Pues hoy tenemos un invitado que nos da mucho gusto tener por aquí, Jorge Antonio Pérez Hernández, y que nos va a platicar sobre un tema muy interesante. Para hacer la presentación de Jorge Antonio, le voy a ceder la palabra a Gerardo Martínez, que, como bien saben, Gerardo ya es parte del cuerpo del Centro Astronómico Clavius. A Gerardo, por favor. Perdón. Permítanme nada más, déjenme abrir el micrófono de Gerardo. O permitir que Gerardo pueda abrir su micrófono. A ver, Gerardo, ahí estoy. Ahí estás, perfecto. Ahí Sí. está. Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí estamos pues transmitiendo como todos los miércoles. Y bueno, les voy a leer rapidísimo una semblanza sobre Jorge. Jorge Antonio Pérez Hernández es actualmente estudiante de doctorado en Ciencias Físicas en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Es maestro en Ciencias Físicas también por la UNAM y licenciado en Ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAMOR. Durante su doctorado ha investigado el movimiento de asteroides y cometas cercanos a la Tierra, en particular el caos en la órbita del cometa Halley, así como el efecto Yarkovsky sobre el asteroide potencialmente peligroso Apophis. Y bueno, para mí es un gran placer presentar a Jorge porque somos amigos desde hace mucho y entonces es un gran honor tenerlo hoy en Clavius con nosotros. Entonces, Jorge, te cedo la palabra para que empecemos con tu conferencia. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todo el equipo Clavius por invitarme. Y bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a platicar hoy sobre asteroides peligrosos, que son de alguna manera los vecinos incómodos de la Tierra, entre comillas. Y bueno, pues vamos a empezar de una vez. Entonces, bueno, nuestro viaje comienza en Valle de Allende, Chihuahua, un pequeño pueblito al sur del estado de Chihuahua, que es un lugar pues lleno de tradiciones, de nogales, que tienen cientos de años que existen, son muy famosos los nogales de Valle de Allende, pero además de eso, este lugar es muy famoso porque el 8 de febrero de 1969, en ese pequeño pueblito de Chihuahua, cayó un meteorito que ahora conocemos como la meteorita Allende. Si ven aquí las noticias, pues fue todo un revuelo. Cuentan los pobladores que se vio una ráfaga impresionante en el cielo. Y bueno, en ese momento, justo en el año de 1969, estaban muy próximos las misiones a la Luna de la misión Apolo. Entonces, justo los laboratorios que se han preparado para estudiar todas las muestras de rocas lunares estaban listos y preparados para recibir, ¿no?, esas muestras. Y entonces, en cuanto se descubrió este meteorito, hubieron muchos científicos, incluyendo Estados Unidos, que fueron corriendo literalmente, volaron inmediatamente a Chihuahua para recoger muestras del meteorito y poderlas estudiar justo con los laboratorios que se habían preparado para las muestras lunares que iban a recoger las misiones Apolo. Entonces, derivado de eso, actualmente la meteorita Allende es una de las piedras más estudiadas en todo el mundo. Y bueno, ahora sabemos además que esta piedra, más bien que los fragmentos de este meteorito o meteorita, ¿no?, se le puede decir meteorito, meteorita, por cierto. Sabemos que es una pieza muy antigua de nuestro sistema solar y ha ayudado muchísimo a estudiarles la historia, ¿no?, del mismo sistema solar. Otro evento de otra meteorita es la meteorita de Peekskill, la cual cayó en octubre de 1992 en Estados Unidos. Esta meteorita cayó de improviso, dañando el coche de la señora que vemos aquí en la foto. Se llama Michelle Knapp. En ese entonces ella tenía 17 años, ya había acabado de comprar su coche, pero desafortunadamente sufrió su coche el golpe
de este meteorito. Y bueno, ella fue inmediatamente a quejarse con su seguro. El seguro le respondió que no podía hacer nada porque, bueno, la caída de un meteorito, argumentaba el seguro, fuera un acto divino y pues no podían hacer nada al respecto, ¿no? Pero ella se llevó la última risa porque pudo vender las piezas de este meteorito, me parece que, si no me equivoco, por ahí de los $50,000, y además su coche se volvió tan famoso que incluso actualmente tiene su propio sitio de internet, que es el Meteorite Car, y ahí está el sitio por si alguien lo quiere ver. Me parece que se exhibe en Estados Unidos, hay un sitio donde se pudiera visitar. Y bueno, dentro de otros eventos que hemos conocido de meteoritos, está el bólido de Chelyabinsk, que aquí les presento un video. Este bólido se observó el 15 de febrero de 2013 en Rusia y fue, bueno, les dejo el video para que lo vean. Como pueden ver, cayó muy temprano en la mañana en el área de Chelyabinsk. Por ahí de las 9 de la mañana se escuchó un estruendo espantoso derivado de este bólido. Algo así como 1,500 personas tuvieron que recibir atención médica y fue algo de lo que no se sabía nada, ¿no? Cayó completamente de improviso, entonces imagínense, ¿no? Ir muy temprano al trabajo y que de repente ocurran estos eventos, ¿no? Y realmente pueden ser muy perjudiciales para las personas, ¿no? Afortunadamente, este evento no derivó en la muerte de ninguna persona. Entonces, pues bueno, sin embargo, como les digo, ¿no? Causó muchísimos daños. Y, por ejemplo, esta es una foto de una fábrica que sufrió muchos daños derivados de la onda de choque del bólido. O sea, el bólido se estalló en el aire, no cayó directamente a la tierra, pero la onda de choque de ese evento provocó que se destruyera una fábrica, me parece que de zinc, si no me equivoco. Y bueno, lo que les muestro en la parte a la derecha de la pantalla son fragmentos de los meteoritos de este bólido de Chelyabinsk. Otro ejemplo es el cráter Barringer, también, bueno, conocido antiguamente como el Cañón del Diablo. Este cráter está en Arizona, Estados Unidos, tiene un diámetro de 1 kilómetro. Y bueno, de aproximadamente 1 kilómetro, y se estima que el asteroide que provocó este cráter tenía un tamaño de alrededor de 50 metros. Y bueno, es uno de los cráteres mejores conservados en todo el planeta Tierra. Y bueno, esto también nos ha permitido estudiar pues todo lo que pues la composición del asteroide que provocó este cráter, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de otros eventos más catastróficos que ha sufrido la Tierra derivado de estos objetos, está por supuesto el cráter de Chicxulub, que actualmente sabemos que fue crucial en el fin de la era de los dinosaurios. Se estima que ¿cómo se llama? Que el meteorito o cometa, no se sabe, que ocasionó este cráter, tenía un diámetro de alrededor de 10 kilómetros. Y bueno, derivado del impacto de este meteorito o cometa, derivado del impacto de este objeto, fue que se estableció en la Tierra esencialmente un invierno que duró muchísimos años. Estaba totalmente bloqueada la luz del sol, etcétera, y bueno, los dinosaurios pues no sobrevivieron esos cambios abruptos. Sin embargo, había otro tipo de animales, que son los mamíferos, que fueron los que tomaron ventaja de ese evento. Los mamíferos estaban mejor preparados para adecuarse a este abruptísimo cambio. Y bueno, este evento finalizó la era de los dinosaurios y comenzó la era de los mamíferos.
Y bueno, este cráter se encuentra en la península de Yucatán, que es lo que les muestro en la parte inferior izquierda, inferior derecha de la pantalla. Ahí está la península de Yucatán. Si hacemos un pequeño zoom, bueno, la estrellita roja que aparece ahí en la pantalla es Chicxulub Puerto, y bueno, este cráter lleva el nombre de ese pequeño pueblito, ¿no? Entonces, si hacemos un zoom en la península de Yucatán, lo que podemos ver alrededor, si se alcanza a ver, son unos puntitos azules que nos muestran cenotes. Cada uno de esos puntitos son cenotes. Los cenotes son, como lo que muestro en la parte derecha de la pantalla, arriba, son cavernas que están repletas de agua. Y bueno, lo que sabemos actualmente es que otro de los efectos que provocó el impacto de este objeto que acabó con los dinosaurios fue que eventualmente dio lugar a que se crearan estos cenotes, ¿no? Entonces, los cenotes son unas estructuras increíbles. Si han estado ahí saben a lo que me refiero. Si no han podido visitar, se los recomiendo muchísimo. Pues es una experiencia increíble, y además saber que es derivado de un evento tan catastrófico en la historia de la Tierra, que por cierto ocurrió hace alrededor de 65 millones de años, pues es algo increíble, ¿no? Y bueno, aquí, otra cosa interesante es esta zona de cenotes. Si trazamos un círculo a ojo de buen cubero, lo que podemos ver, es que justo, ¿no? Esta zona de cenotes hace una forma como de círculo, y justo en el centro de ese círculo está el pueblito de Chicxulub, y por eso este cráter, que no se ha conservado también porque justo, el agua, el aire ha erosionado este cráter, de tal manera que hoy, si visitamos Mérida o toda esta parte de la península de Yucatán, pues ni nos damos cuenta de que estamos visitando un cráter. Sin embargo, si explorando con cuidado toda esta región, nos podemos dar cuenta de que ahí está toda la evidencia, ¿no? de este evento tan importante para la historia de la Tierra. Y bueno, lo que les muestro en la parte inferior derecha de la pantalla es unos estudios que se hicieron de gravedad, ¿no? En la escuela nos enseñan que la gravedad, pues, son 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero si nos ponemos a estudiar en cada punto de la Tierra con mucho cuidado, nos damos cuenta de que hay variaciones muy pequeñas respecto de ese famoso 9.8, y bueno, estudiando esas variaciones nos damos cuenta de que debajo de la tierra que se ve actualmente en la península de Yucatán está toda esta firma, ¿no? Toda esta estructura que nos muestra lo que es el cráter de Chicxulub. Bueno, y otra cosa muy importante, en Chicxulub Puerto se comen unos panuchos deliciosos, entonces razón doble para ir a visitar. Y bueno, además de lo que les he platicado de los asteroides, también otros de los vecinos que cada cierto tiempo se hablan, los vecinos más cercanos de la Tierra, son los cometas, ¿no? Aquí les muestro esta foto del cometa Churyumov-Gerasimenko, que lo fotografió la misión Rosetta. Esta foto es pues bastante reciente. La misión Rosetta es una misión que se envió especialmente para estudiar este cometa, y bueno, es impresionante, ¿no? Es una cosa... es un objeto enorme, ¿no? También otro de los cometas muy famosos es el cometa Halley, que de hecho fue el primer cometa al cual se predijo su retorno, y bueno, por eso lleva el nombre de Edmund Halley, que fue el que predijo el retorno del cometa. Y bueno, otro cometa que fue muy famoso en los meses recientes fue el cometa Neowise, que es el que muestra en la parte inferior derecha de la pantalla. Entonces, pues bueno, ¿qué son y de dónde provienen los meteoritos, asteroides, cometas, etcétera, ¿no? Pues para poder responder esta pregunta debemos mirar hacia el resto de nuestro vecindario cósmico, que es el sistema solar. Entonces, bueno, el sistema solar es en esencia, pues, está compuesto por el Sol y los 8 planetas, ¿no? Como se ve aquí, pues Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Nosotros, por supuesto, nos encontramos en la tercera piedra desde el Sol, ahí, pared azul, zaguán verdecito, en el número 3, ahí está nuestra casa cósmica. Y bueno, solamente para darnos una idea de los tamaños del sistema solar, les platico que
está una unidad de medida que se llama la unidad astronómica, se abrevia AU, y bueno, tiene una longitud de 149,000 y pico, 149, perdón, millones de kilómetros. Y bueno, en base a esta unidad de medida es que se miden las distancias en el sistema solar y bueno, se las muestro para darnos una idea de cuánto miden, ¿no? Y bueno, el sistema solar, aquí les resumo en muy resumidas cuentas cómo fue que se creó. Sabemos que el sistema solar se creó hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir de una nube que tenía forma de disco y eventualmente, poquito a poco, esa masa en forma de disco fue aglomerándose de tal manera que se fue formando pues, el Sol, los planetas que vemos actualmente. Lo que les muestro otra vez en la parte derecha de la pantalla es que a lo largo de la formación del sistema solar hubo eventos muy catastróficos. Por ejemplo, actualmente sabemos que la Luna se formó a partir de, bueno, la teoría más aceptada actualmente acerca de la creación de la Luna es que se formó a partir de un objeto que tenía aproximadamente el tamaño del planeta Marte y tuvo un impacto fuertísimo con la Tierra, se hizo un relajo con los escombros y a partir de todo ese cataclismo fue que se formó nuestro satélite natural. Y en la parte inferior derecha de la pantalla les muestro una impresión artística de más o menos cómo se debió haber visto la Tierra, ¿no? Recién que se había formado la Luna, debe haber sido un lugar bastante inhóspito para vivir ahí. Si se dan cuenta, pues la Luna se ve bastante más cerca, eso es porque la Luna conforme pasa el tiempo se va alejando un poquito cada vez más de la Tierra, pero en esos tiempos estaba muy cerca de nosotros, por eso se ve más grande. Y bueno, la Tierra en esos tiempos estaba constantemente siendo bombardeada por meteoritos. Y bueno, y entonces los asteroides y cometas son los restos del proceso de formación del sistema solar. Aquí les muestro una imagen de un rico tiramisú, ¿no? Y una cocina que está hecha un desastre. O sea, la idea que les quiero dar es, si pensamos a los planetas, a las lunas, como un delicioso postre, un tiramisú, el que a ustedes les guste, entonces los asteroides y cometas es todo el relajo que queda en la cocina, ¿no? Y entonces, estudiando los asteroides y cometas, podemos reconstruir la historia de cómo fue que preparamos, cómo fue que se fue formando, ¿no? Cada uno de los planetas. Y bueno, en ese sentido los asteroides y cometas son muy importantes, ¿no? Porque son los restos de toda esta formación, de este proceso de formación. Y entonces aquí les presento una imagen más completa de lo que es nuestro sistema solar. Están el Sol, los planetas que ya les había mostrado, pero además les muestro aquí también pues, la luna de nuestro planeta Tierra, las lunas de Marte, de Júpiter, y también el sistema principal, lo que es el cinturón principal de asteroides. Híjole, no sé si tengo un cursor, pero se ve justamente entre Marte y Júpiter, justo una banda, y ahí habita la mayor parte de los asteroides que conocemos en nuestro sistema solar, ¿no? Y bueno, más allá de Neptuno está otro cinturón que se llama el cinturón de Kuiper, ¿no? Pero aquí quiero que nos enfoquemos en el cinturón principal de asteroides porque de ahí vienen los asteroides que se pueden acercar a la Tierra principalmente. Y entonces justo, ¿no? ¿Cómo es que llegan los asteroides desde el cinturón principal que está en Marte y Júpiter, que está pues, cerca, pero sigue estando relativamente lejos de la Tierra? La respuesta es que, bueno, ahora sabemos que los asteroides del cinturón principal danzan durante millones y millones de años al son de la gravedad y de otros efectos que tienen que ver con la luz que reciben del Sol, y así es como logran cruzar la órbita de Marte o la de la Tierra, o incluso a veces más, ¿no? Los asteroides que logran atravesar todo este camino tienen como destino final principalmente colisión con el Sol, ¿no? Entonces los asteroides comienzan en el cinturón principal, pero debido a todas estas interacciones gravitacionales y no gravitacionales, van cruzando las órbitas de los planetas, Marte, Tierra, Venus, Mercurio, hasta que llegan con el Sol.
El otro escenario, un poco menos probable, es que sean expulsados del sistema solar por interactuar con Júpiter. Júpiter, como saben, es el planeta más masivo del sistema solar y, bueno, es como que el gandaya del vecindario, ¿no? O sea, cualquier objeto que se acerca demasiado a Júpiter o termina atrapado con Júpiter, colisiona con este planeta o Júpiter lo expulsa totalmente, ¿no? Y bueno, el otro escenario que puede ocurrir es que estos asteroides a lo largo de esta danza colisionen con algún planeta, ¿no? Y bueno, les estaba comentando que además de la gravedad hay otros efectos que pueden perturbar a los asteroides. Aquí les voy a platicar del efecto Yarkovsky. Y bueno, ahora sabemos que el efecto Yarkovsky es uno de los efectos que afectan más la órbita de los asteroides. Y bueno, les platico que este efecto fue planteado por un ingeniero civil polaco llamado Ivan Yarkovsky, por ahí del año 1900. Ahorita les voy a platicar de qué se trata este efecto, pero bueno, Ivan Yarkovsky era un ingeniero civil, pero uno de sus pasatiempos era la astronomía y él descubrió el efecto que ahora lleva su nombre. Y bueno, su trabajo habría desaparecido porque lo escribió en un panfleto y su trabajo estaba a punto de quedar de ser olvidado. Sin embargo, se lo debemos al astrónomo Ernst Öpik. Es un astrónomo estoniano que recuperó el trabajo de Yarkovsky y se dio cuenta, Ernst Öpik, que gracias a este efecto es que que este efecto perturba mucho la órbita de los asteroides. Y bueno, ahora les voy a platicar de qué se trata este efecto, ¿no? Entonces, consideren primero, vamos a fijarnos en la figura que está del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos una caricatura del Sol y de un asteroide que está orbitando alrededor del Sol. Entonces, ¿de qué se trata el efecto Yarkovsky? El efecto Yarkovsky se trata de que pues el Sol emite luz, esa luz llega eventualmente al asteroide, el asteroide está girando, entonces, digamos, yo soy el asteroide, recibo la luz, estoy girando y eventualmente vuelvo a emitir esa luz en otra dirección. Y entonces, por ejemplo, en este caso, el asteroide está rotando, a la vez se está trasladando alrededor de su órbita y también a la vez está rotando, ¿no? Entonces, en este caso, el sentido de su rotación es en el mismo sentido de su traslación, y en ese caso, el efecto Yarkovsky lo que hace es que le hace que el asteroide gane energía orbital y entonces el tamaño de su órbita va creciendo poquito, cada vez un poquito más. Es un efecto muy, muy pequeño, pero se va acumulando a lo largo de años y años y años, y finalmente este efecto es crucial para describir el cinturón de asteroides como lo vemos y también la población de asteroides cercanos a la Tierra como la conocemos. Y bueno, el otro caso es el caso inverso, ¿no? Tenemos otra vez al asteroide orbitando alrededor del Sol, pero en este caso su sentido de rotación es al revés de su movimiento orbital, y en ese caso el asteroide pierde energía orbital y entonces su órbita va decreciendo cada vez un poquito más, otra vez un efecto muy pequeño, pero a lo largo del tiempo su órbita se va haciendo más pequeña y eventualmente, ¿cómo se llama? Esto tiene efectos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, ahora se sabe que el efecto Yarkovsky afecta a las órbitas de asteroides, algo así como 100 metros por año. Entonces, la órbita de un asteroide se puede hacer más grande o más chica gracias a este efecto, del orden de 100 metros cada año. Y bueno, ahora vamos a pasar ok, bueno, pues ya conocemos un poco sobre los asteroides, de dónde vienen, quiénes son, cómo es que han esculpido, ¿no? Y han sido cruciales en la historia de nuestro sistema solar. Pero ahora, muy bien, ahora, ¿cómo es que descubrimos los asteroides? ¿No? Entonces, vamos a abarcar desde los pioneros hasta la actualidad, ¿no?
Y bueno, el primer asteroide que fue descubierto fue el asteroide Ceres. Les voy a platicar un poquito. Resulta que había un astrónomo italiano que estaba en un observatorio de Sicilia, era además sacerdote, ¿no? Y entonces este sacerdote y astrónomo llamado Giuseppe Piazzi, durante la noche del 1 de enero de 1801, observó una estrella en la constelación de Tauro que se había movido, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros conocemos el cinturón de Orión, ¿no? También conocido como los Tres Reyes Magos. Entonces, sí, cuando volteamos a ver el cielo nocturno, pues podemos usualmente ver el cinturón de Orión, ¿no? Pero entonces imagínense que un día voltean y quieren ver el cinturón de Orión y una de las estrellas ya no estaba ahí, sino que se movió, y fue el susto que se llevó Piazzi. Entonces, sí, y bueno, una vez que se dio cuenta de que esa estrella se había movido, la volvió a observar y observar, dio noticia a otros astrónomos alrededor de Europa, y bueno, el problema es que después de algunas noches el asteroide se fue acercando demasiado al Sol, se volvió muy difícil de observar, y entonces se perdió, pero fue gracias a la ayuda del gran matemático Carl Gauss que se descubrió que este objeto, que ahora se nombró Ceres, sabemos que actualmente bueno, más bien, gracias a los cálculos de Gauss, se dieron cuenta que este objeto orbita entre Marte y Júpiter, ¿no? Es decir, pertenece al cinturón principal de asteroides, ¿no? Y bueno, asteroide, ¿qué significa? Significa que tiene forma de estrella o que parece estrella, es una palabra que viene del griego, ¿no? Y bueno, cuando se propuso este término, había quienes decían de que era un poquito como despectivo, ¿no? Es de como que eres estrella, pero casi, ¿no? Es como chin, como que quería ser estrella, pero casi. Entonces, bueno, pero es cosa pues ya, de detalles, ¿no? Entre astrónomos, pero en fin. Lo interesante aquí es que poco después se descubrieron más asteroides. Por ejemplo, un año después se descubrió el asteroide Pallas, después Juno, después Vesta, y etcétera, etcétera. Ahora conocemos miles y miles y miles de asteroides. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas que utilizamos para descubrir asteroides en la actualidad? Pues bueno, principalmente tenemos observatorios astronómicos. Hay varios observatorios dedicados exclusivamente a descubrir asteroides. Están, por ejemplo, ¿cómo se llama? Toda la campaña de Catalina. Hay muchas campañas de observaciones de asteroides. También tenemos misiones espaciales. Hay misiones espaciales que están dedicadas exclusivamente a buscar nuevos asteroides, ¿no? Tenemos también la técnica del radar planetario, que es muy, muy precisa, pero también es muy difícil de ocupar. Para poder ocupar el radar planetario necesitamos tener pues una estimación muy precisa de dónde vamos a observar el asteroide, porque de otra manera es muy difícil enfocar el radar. Entonces, pero bueno, cuando se puede ocupar es muy, muy preciso, y gracias al radar planetario hemos logrado... bueno, se ha logrado describir la órbita, ¿no? Calcular la órbita de asteroides con una precisión increíble, ¿no? Y también hay otra pieza crucial, son los astrónomos aficionados, los astrónomos amateur, que observan el cielo cada noche, son ciudadanos como todos nosotros, que son aficionados a la astronomía y agarran su telescopio cada noche y están cazando asteroides, ¿no? Y de hecho, sus observaciones se ocupan en los análisis de órbitas que hacen pues científicos expertos. Entonces, el trabajo de los astrónomos amateurs es crucial, porque hay veces que hay asteroides que se conocen muy poco o se acaban de descubrir, y gracias a los astrónomos amateurs es que se obtienen más observaciones que son cruciales para determinar si un cierto asteroide tiene o no probabilidad de chocar con la Tierra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí les muestro una peliculita de una misión espacial que se llama NEOWISE. Esta misión lo que hace es observar en el infrarrojo hacia muchas direcciones, y esta misión nos ayudó muchísimo a descubrir un chorro de asteroides.
que pueden acercarse a la Tierra, ¿no? Entonces aquí les muestro una peliculita de los asteroides que fue descubriendo desde el 2014 hasta el 2018. Ahí está. Aquí lo que se ve en la animación, los puntitos cafés son asteroides del cinturón principal. Los puntos verdes son asteroides cercanos a la Tierra, o sea, son asteroides que se pueden acercar a la órbita de la Tierra. Los cuadros amarillos son cometas. Y bueno, los círculos azules son las órbitas de los planetas. Y bueno, de Marte, Venus y Mercurio. En el centro, por supuesto, está el Sol y el círculo que es como azul claro es la órbita de la Tierra. Entonces, es un ejemplo de cómo se ha revolucionado, ¿no?, el conocimiento que tenemos hoy por hoy sobre los asteroides, y esta misión Neowise ha sido crucial. Y bueno, dentro de los asteroides que se pueden acercar a la órbita de la Tierra, tenemos una lista, que bueno, es la lista de los más buscados, ¿no? Son asteroides que le llamamos asteroides potencialmente peligrosos, y tienen una definición muy específica. Llamamos asteroides potencialmente peligrosos asteroides que tienen más de 140 metros de tamaño y que además se pueden aproximar a menos de 20 veces la distancia de la Luna a la Tierra. En la parte de la izquierda les muestro un ejemplo de lo que es la órbita de un asteroide potencialmente peligroso. Entonces, vemos ahí a la Tierra y a la Luna, y además vemos la línea que sigue un asteroide que ahí en la imagen se pasó muy cerca de la Tierra y la esquivó por muy poquito, ¿no? Un ejemplo de asteroides potencialmente peligrosos son Tutatis, Bennu y también el asteroide Apophis. Y bueno, nada más para igual darnos una idea, la distancia Tierra-Luna, que se llama distancia lunar, se abrevia LD, una distancia lunar, tiene una longitud de aproximadamente 385,000 kilómetros, aproximadamente, ¿no? O 60 veces el radio de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, para darnos una idea. Y un dato interesante es, bueno, ¿por qué 140 metros de tamaño? Pues resulta que ese es el umbral a partir del cual un asteroide, al caer, al impactar la Tierra, puede ocasionar un daño, pues, relativamente grande, ¿no? Si llegara a caer en el océano un objeto de 140 metros o más, entonces generaría tsunamis que recorrerían gran parte del mundo, o si cayera en la Tierra, entonces devastaría varios kilómetros a la redonda. Si cayera en una ciudad, dependiendo de su tamaño, podría al menos destruir una ciudad pequeña, ¿no? Y bueno, aquí les muestro una imagen de las órbitas de los asteroides potencialmente peligrosos. Vemos aquí la órbita de Júpiter, de Marte, de Venus, perdón, de Marte, de la Tierra, Venus y Mercurio, ¿no? En el Sol, perdón, en el centro está el Sol, y las órbitas que se ven pintadas en color azul son las órbitas de asteroides potencialmente peligrosos, y son asteroides que se pueden acercar mucho, mucho, mucho a la Tierra, ¿no? Y usualmente cuando escuchamos en las noticias sobre hubo un asteroide que se acercó a la Tierra, usualmente es uno de estos objetos, ¿no? Pero ahora, bueno, usualmente, otra vez, cuando hay un objeto que escuchamos en las noticias que se acercó a la Tierra o así, pues se acercó y es un objeto potencialmente peligroso, pero ahora sabemos que estos acercamientos se definen como 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, hay veces que, bueno, las noticias hacen como mucho escándalo. Claro, siempre hay que tenerlos bien vigilados, pero bueno, ahora cuando los veamos en las noticias sabemos que hay que preguntarnos, ¿no? Realmente qué tan cerca pasó, ¿no? Y usualmente estos objetos pasan a varias distancias lunares, o también se ha dado el caso de que pasan muy cerca de la Tierra, pasan adentro de la órbita de la Luna, y los detectamos apenas unas horas antes de que pasen en su punto más cercano con la Tierra. Y bueno, esos objetos hay que seguirlos con mucho, mucho, mucho cuidado.
Entonces, bueno, vamos hacia adelante. Aquí les voy a platicar del asteroide Apophis, que es un asteroide que he estudiado a lo largo de mi doctorado. Bueno, pues Apophis es un asteroide potencialmente peligroso, fue descubierto en el 2004, mediante observaciones hechas en el observatorio de Kitt Peak en Estados Unidos. Es un objeto que mide 400 metros. Y bueno, cuando se descubrió, generó muchísima preocupación, porque con las observaciones que se tenían, se calculó que había una probabilidad relativamente alta de que impactara con la Tierra el día 13 de abril del 2029, que además va a ser viernes, ¿no? Entonces imagínense, viernes 13 y con colisión de asteroides generó muchísima preocupación. Sin embargo, después otras observaciones más precisas, tanto de otros telescopios y también observaciones de radar, ayudaron a discriminar mejor la órbita del asteroide, y ahora sabemos que en el 2029, si bien no va a chocar con la Tierra, sabemos que va a pasar a más o menos 40,000 kilómetros de la Tierra. Y va a ser un espectáculo increíble. Se va a ver en el norte de África y en el área del Mediterráneo, y se va a ver como a simple vista, Usualmente los pasos de asteroides más pequeños o que pasan más lejos no se ven a simple vista, pero en este caso de Apophis, en el 2029, va a ser un espectáculo increíble en el Mediterráneo y en el norte de África, ¿no? Y bueno, la posibilidad de impacto más allá del 2029, está íntimamente relacionada con el efecto Yarkovsky. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien en el 2029 este asteroide no va a chocar con la Tierra, lo que sabemos hoy es que siguen habiendo posibilidades de que este objeto impacte con la Tierra, por ejemplo, en el 2060, 2068. Y justo por este paso muy cercano con la Tierra, se vuelve muy difícil hacer predicciones a futuro de su movimiento. Entonces, vale la pena seguirlo estudiando con muchísimo cuidado, porque además las probabilidades de impacto, si ustedes cambian un poquitito el valor del efecto Yarkovsky, la órbita que sigue el asteroide se vuelve muy, muy, muy diferente. Entonces, es muy importante poder discriminar muy bien el efecto Yarkovsky para el asteroide Apophis, y es parte de la intención que tenemos nosotros en mi tesis de doctorado, ¿no? Poder dar estimaciones más precisas de este efecto, ¿no? Que es crucial para estudiar las posibilidades de impacto, ¿no? Y bueno, Apophis, por cierto, se va a poder ver con telescopio en los próximos meses, en octubre de 2020, y de hecho ya se ha observado en telescopio, pero bueno, telescopios muy potentes, pero en marzo de 2021 va a ser muy, muy fácil observarlo con telescopios caseros. Entonces, bueno, no tan fácil, pero si tienen un telescopio, vale la pena irse preparando para marzo del 2021, y si además tienen todo preparado para hacer un poquito de mediciones de posiciones, de astrometría, pues está padrísimo para poder colaborar, ¿no? Para este esfuerzo de poder determinar con mucha precisión el efecto Yarkovsky para el asteroide Apophis. Y bueno, aquí les muestro una animación de cómo se va a ver el viernes 13 de abril de 2029 el paso del asteroide Apophis. Al centro de la pantalla, por supuesto, está la Tierra. El circulito que se ve morado es la órbita de la Estación Espacial Internacional. Los puntos azules clarito que se ven son satélites en órbita geosíncrona, si no me equivoco. Y bueno, ahí se ve la trayectoria de Apophis en color amarillo. Entonces va a pasar bastante cerca, pero afortunadamente en esa fecha, hoy sabemos con toda la certeza que no va a impactar en la Tierra. Y bueno, les platico sobre otro asteroide muy interesante, que es el asteroide Bennu. Este asteroide, lo que sabemos es que es un asteroide que mide aproximadamente 500 metros, y sabemos que además este asteroide podría impactar a la Tierra a partir del 2100, 2130, igual se vuelve muy difícil predecir el movimiento de este asteroide, pero
sigue habiendo posibilidades de impacto justo en 2135 y a partir de ahí hacia adelante hay varias posibilidades de impacto. Entonces es muy importante seguirle la pista a este asteroide. Y bueno, les platico sobre una misión de la NASA que se llama OSIRIS-REx. Esta misión fue lanzada especialmente para estudiar este asteroide Bennu. Y bueno, la misión principal de OSIRIS-REx es recoger una muestra del asteroide Bennu y traerla de regreso a la Tierra. Entonces es un desafío tecnológico impresionante. Y bueno, si no me equivoco, creo que el primer intento de hacer la recolección de esta muestra se va a hacer en octubre de este año. Entonces, ahí para los fans de las misiones espaciales, pues esto va a ser algo muy impresionante. La misión espacial japonesa, JAXA, ya lo logró con otro asteroide, pero la NASA le está siguiendo los talones de cerca a ese logro tecnológico impresionante, ¿no? Y bueno, esta misión OSIRIS-REx ha estado, o sea, ya está orbitando alrededor de Bennu, y les digo, se ha aproximado al asteroide, ha hecho como descensos, todavía no ha tenido contacto tal cual con el asteroide, pero cada vez se va acercando más, cada vez se va acercando más, y la idea, les digo, es, ¿no?, que en octubre se haga la recolección de esta muestra, ¿no?, y se traiga a la Tierra para estudiarla con lujo de detalle, ¿no? Y esto es muy importante porque usualmente cuando estudiamos muestras de meteoritos, ¿no?, muestras que encontramos en la Tierra, ¿no?, como la meteorita Allende o las otras que les mostré, pues vienen dañadas por la atmósfera, están contaminadas, etcétera, vienen muy lastimadas, pero gracias a que los asteroides son piezas claves en la formación del sistema solar, tener una muestra de esos asteroides nos daría pistas muy importantes acerca de cuál era el estado del sistema solar durante su formación. Y bueno, aquí les platico otro dato muy interesante sobre el asteroide Bennu. La misión OSIRIS-REx descubrió que Bennu no es una piedra tal cual, una piedra así, un monolito, una piedra única, sino que es un montón de escombros, todos aglomerados, hasta formar toda esta mole de 500 metros de diámetro. Y además es muy interesante porque resulta que Bennu cada cierto tiempo tiene estas eyecciones de piedras, ¿no? Entonces está una piedra en Bennu que por la acción del calor u otros efectos puede llegar a desprenderse del asteroide y eventualmente vuelve a caer. Y bueno, antes de la misión OSIRIS-REx esto no se conocía, esto estoy platicando de algo que casi se acaba de descubrir, fue muy interesante, no se esperaba. Por ejemplo, aquí en la foto que les muestro a la izquierda, el astrónomo que primero estudió esta imagen, vio el asteroide y dijo, oye, mira, como que en el centro de la imagen se ve como muchas estrellas, ¿no? Muchas más de las que esperaríamos ver en esa zona de la imagen, ¿no? Pero estudiando estas imágenes con más cuidado se dio cuenta que no eran estrellas, no eran asteroides, no eran nada, eran partículas que estaban saliendo del mismo Bennu y que eventualmente volvían a caer, ¿no? Y aquí les muestro una peliculita de las órbitas que siguen estas piedras que llegan a ser eyectadas del asteroide Bennu. Entonces es algo muy, 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 muy interesante. Esto es algo que no se conocía. Esta actividad de los asteroides es algo que apenas se acaba de conocer. Y bueno, sobre los asteroides que pueden llegar a impactar la Tierra, pues vale la pena preguntarnos, bueno, en realidad cuánta energía libera el impacto de un asteroide, ¿no? Entonces aquí les muestro una tablita. Por ejemplo, la primera columna es el diámetro de un objeto que puede tener 1 metro de diámetro, 10, 30, 100 metros, 140 metros. La segunda columna es cuántos asteroides hay que tienen ese tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 1 metro, se estima que hay alrededor de 1,000 millones de asteroides. De objetos de 10 metros hay alrededor de 10 millones, de 30 metros alrededor de 1.3 millones de objetos, etcétera, es lo que se llama la población de un cierto tamaño. Y bueno, dependiendo de su tamaño, por ejemplo, dependiendo del tamaño, es que
se libera una cierta cantidad de energía, ¿no? Al impactar la Tierra. Entonces, por ejemplo, un objeto de 1 metro de diámetro liberaría el equivalente a 47 toneladas de TNT. Para darnos una idea, si no me equivoco, las bombas atómicas que fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial liberaron alrededor de 1,000 toneladas del equivalente, liberaron el equivalente a 1,000 toneladas de TNT, ¿no? En la detonación de estas bombas atómicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki serían equivalentes al impacto de un asteroide de entre 1 y 10 metros, ¿no? Bueno, y la energía de impacto, conforme nos vamos yendo a tamaños más grandes, por ejemplo, un asteroide de 10 metros, nos daría una energía de impacto de 47,000 toneladas de TNT, ¿no? Entonces es una cantidad muy, muy, muy grande de energía liberada. Por cierto, las cantidades que están en paréntesis es la energía que realmente llega hasta la Tierra, ¿no? Porque de toda la energía que trae un asteroide, mucha de esa energía se pierde durante la caída a través de la atmósfera, ¿no? La atmósfera frena al asteroide, le imparte muchísimo calor, muchas veces llega a fragmentar a un asteroide en varias piezas. Entonces, de toda la energía que trae un asteroide, mucha se pierde durante la caída y la que realmente llega a la superficie de la Tierra son las cantidades que vemos en paréntesis. Y bueno, yéndonos, les voy a platicar sobre el intervalo promedio entre impactos, ¿no? Por ejemplo, de una piedra de un asteroide de 100 metros, esperaremos que se liberaran 47 millones la energía equivalente a 47 millones de toneladas de TNT, y un evento así lo esperaríamos una vez cada 5,200 años. O sea, no es tan frecuente, digamos, pero si llegara a ocurrir en la actualidad sería un evento catastrófico, ¿no? Ya no digamos de otros tamaños más grandes, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a tamaños más grandes, 140 metros, se liberaría una cantidad más grande de energía, o por ejemplo, objetos de 10 kilómetros de diámetro, actualmente se conocen 4, liberaría una cantidad bestial de energía. Sería, a este último renglón, al tamaño de los 10 kilómetros, correspondería a un impacto como el que extinguió a los dinosaurios, ¿no? Y bueno, esperamos un intervalo promedio entre impactos cada 89 millones de años. Lo que sabemos es que el objeto que provocó la extinción de los dinosaurios ocurrió hace 65 millones de años, entonces faltan aproximadamente otros 30 millones de años para que ocurra otro evento de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, la última columna es el tamaño del cráter, ¿no? Que esperaríamos, ¿no? Para cada tamaño de asteroide. Entonces, bueno, como ven, igual, conforme más grande es un objeto, se vuelve más y más y más grande el cráter, ¿no? Pero a la vez se vuelve más y más improbable el evento, ¿no? Y bueno, les platico aquí rapidísimo sobre el caso del asteroide 2008 TC3, que es un asteroide que bueno, se descubrió el 6 de octubre del 2008 a las 6 de la mañana, tiempo de Greenwich, que es, bueno, también conocido como el tiempo universal, ¿no? Entonces, fueron astrónomos de la Universidad de Arizona que detectaron un objeto que tenía un curso de colisión inminente con la Tierra, ¿no? Entonces, se descubrió ¿cómo se llama? Ese día. Inmediatamente se dio la noticia a otros grupos de astrónomos que siguen asteroides, y bueno, se calculó, gracias a todas las observaciones que se pudieron recopilar, le estoy hablando de horas, entonces imagínense de que se dieron a conocer las observaciones de este asteroide, se vio que iba a colisionar con la Tierra, se dio la notificación a muchos grupos alrededor del mundo, muchos astrónomos lograron observar a este objeto, y gracias a todas esas observaciones se calculó que el objeto caería sobre Sudán, en África, a las 2:46 del día siguiente. Entonces, ocurrió tal cual, ¿no?
esencialmente a la hora que se había predicho, el objeto siguió la trayectoria que se había estimado, y bueno, el objeto terminó estallando a 37 kilómetros de altitud sobre el desierto de Sudán y liberó 1.2, 1.200 toneladas de TNT, bueno, o más bien, liberó la energía equivalente a 1.200 toneladas de TNT. Entonces, se estima que el tamaño de este objeto era de 4 metros, y esta fue la primera vez que se detectó el impacto de un asteroide antes de que ocurriera, ¿no? Entonces, fue toda una proeza tecnológica y científica, y bueno, observar un objeto de tan solo 4 metros de diámetro es algo muy difícil, y además predecir con toda esta precisión el movimiento que iba a tener fue todo un logro, ¿no? Y bueno, también es una alerta, ¿no? De que estamos expuestos aún, ¿no? A este tipo de eventos, ¿no? O sea, afortunadamente este objeto tenía 4 metros de diámetro, pero ¿qué tal que hubiera tenido un diámetro más grande, ¿no? Podría haber ocurrido, ¿no? Entonces tenemos que estar bien alertas de este tipo de situaciones. Y bueno, en la imagen les muestro lo que fue la estela del asteroide después de que estalló en el aire, ¿no? Entonces, imagínenselo como las estelas que a veces dejan los aviones, ¿no? Al pasar el tiempo, la estela se va revolviendo, 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 y bueno, es lo que se ve en la imagen. Y bueno, entonces, les he platicado hasta ahorita de cómo descubrimos asteroides, cómo los observamos. Ya les platiqué que hay observatorios astronómicos dedicados exclusivamente a observar asteroides. Hay astrónomos aficionados que han hecho observaciones muy importantes para determinar la órbita de asteroides. Tenemos el radar planetario, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, al calcular la órbita de asteroides, tenemos muchísima incertidumbre, ¿no? Porque, por ejemplo, al tener, por ejemplo, piensen en un asteroide que acabamos de descubrir, ¿no? Y entonces lo acabamos de descubrir, pero tenemos pocas observaciones, y como cada una de esas observaciones tiene un cierto margen de error, entonces la órbita del asteroide se conoce imperfectamente. Siempre hay, al haber un cierto margen de error o de incertidumbre, entonces hay como muchas órbitas que podrían caber dentro de ese margen de error. Entonces, conforme vamos obteniendo más y más observaciones, esta región de incertidumbre va colapsando, colapsando. Entonces, aquí lo que les muestro es, por ejemplo, al descubrir un asteroide, lo que les muestro en la imagen es, piensen, por ejemplo, en la Tierra, y tenemos toda esta región de incertidumbre de la órbita que calculamos, y ¿cómo se llama? Al ver cómo evoluciona esta región de incertidumbre hacia el futuro, podemos ver que quizás hay una cierta probabilidad de impacto, ¿no? Entonces, ahí se ve como esta elipse grande, que es representa un escenario de pocas observaciones, mucha incertidumbre, y conforme vamos observando más y más el asteroide, esta incertidumbre cada vez se va haciendo más pequeña, y entonces al tener observaciones más precisas y tener una estimación mejor, podemos descartar o confirmar colisiones de asteroides, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos un asteroide grande que podría colisionar con la Tierra? Esa es toda una rama de la tecnología que se conoce como defensa planetaria. Hay muchas ideas, ¿no? Las películas de Hollywood nos han mostrado escenarios en los que se detona una bomba nuclear, un dispositivo nuclear en algún asteroide. Ahí hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay una cosa que se conoce como el dilema de la deflexión, que es, ¿qué tal que yo envío, bueno, además de todos los líos éticos y geopolíticos de utilizar armas nucleares en el espacio, una vez que sorteamos esos rollos geopolíticos, nos tenemos que preguntar qué tan seguros estamos de que al detonar una bomba nuclear en un asteroide, tenemos que hacerlo muy inteligentemente, ¿no? Porque se puede dar el escenario en el que al detonar la bomba solo se logre desviar un poco el asteroide o que se destruya por completo, ¿no?
Entonces, además de esas ideas que han hecho famosas las películas de Hollywood, hay otras ideas que se persiguen actualmente, que son, por ejemplo, los tractores gravitacionales, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, en un asteroide al cual le mandamos una nave espacial relativamente pesada y la dejamos en órbita alrededor de este asteroide durante décadas, ¿no? Y a lo largo de esas décadas, la atracción gravitacional entre el asteroide y la nave espacial va perturbando la órbita del asteroide a tal grado que se puede evitar una desviación. Ventajas: no necesitas poner de acuerdo a todos los integrantes de la ONU ni hacer un relajo geopolítico, etcétera, etcétera. Desventajas: necesitas poder anticipar una colisión con décadas de anticipación, ¿no? También hay otras técnicas que se conocen como impactador cinético, etcétera, ¿no? Entonces, aquí les platico rapidísimo. Hay un congreso que se llama el Congreso de Defensa Planetaria. Ocurre una vez cada 2 años. Y entonces, cada vez que se convoca para este congreso, hay expertos alrededor del mundo que van a este congreso y entonces se plantea un escenario de un asteroide hipotético que va en dirección de colisión con la Tierra, ¿no? Entonces, es muy interesante ver todas las ideas que surgen para intentar desviar ese hipotético objeto que va a impactar la Tierra o qué procedería en ese caso, ¿no? Y es algo muy, muy interesante. Y bueno, por ejemplo, les doy, en el próximo año va a ser lanzada la misión DART. Esta misión DART justamente va a probar la idea de qué pasa si cómo se perturba la órbita de un asteroide si yo dejo caer una nave espacial así, le hago que impacte directamente contra el asteroide, cómo va a cambiar su órbita. Eso es una técnica de defensa planetaria y la misión DART va a ir al asteroide Didymos y va a probar este tipo de ideas para ver qué tan útil sería, o sea, conocer todos los detalles, ¿no? Concretos de qué implicaría utilizar esta técnica para defensa planetaria. Y bueno, ya finalmente para acabar y para aprender un poquito más, les dejo otras fuentes donde se puede aprender mucho, mucho más. Este es un tema muy apasionante y además sigue dando mucho de qué hablar. Les dejo aquí los podcasts de JPL, que es On a Mission. Está en inglés, pero eso es desafortunado porque debería haber más cosas en español. Pero este es un podcast buenísimo. Hablan expertos de la NASA y de observatorios de mucho prestigio. También el podcast de SpacePod, donde hablan de muchos temas del espacio, pero como la que lo organiza es una astrónoma experta en asteroides, entonces ha invitado a muchos expertos en estos asteroides que pueden chocar con la Tierra. Tenemos también este libro que es de un señor que es toda una institución en este tema, que es Donald Yeomans. De hecho, la mayor parte de esta plática está basada en lo que es este libro, de Near Earth Objects, ¿no? Encontrándolos antes de que nos encuentren. Y, por supuesto, una de las fuentes más confiables para ver qué tan factible es el impacto de un asteroide con la Tierra es esta página del Centro para Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, es el CNEOS, por sus siglas en inglés, que es del Centro JPL de la NASA, ¿no? Entonces, en esta página, si ustedes llegan a ver, así, a todos nos ha pasado, ¿no? Que vamos por Facebook, Twitter, lo que sea, y vemos noticias de estas, ¿no? Lo que les quiero decir es usualmente estas noticias son alarmistas, ¿no? Y la página, una fuente confiable donde podemos ver este tipo de situaciones, ¿no? Es en esta de CNEOS, que son pues, los expertos, ¿no? Y bueno, es gente muy seria, ¿no? Y bueno, también está el Día del Asteroide, que es el 30 de junio, todos los años. Alrededor del mundo se celebra el Día del Asteroide. ¿Y por qué el 30 de junio? Está relacionado con el evento de Tunguska que ocurrió en 1908 en Siberia. Fue un evento que, bueno, fue un impacto, bueno, fue un estallido de un asteroide que estalló en el aire y, bueno, ocurrió el 30 de junio de 1908 y el 30 de junio ahora conmemoramos el Día del Asteroide. Se organizan muchos eventos alrededor del mundo, ¿no?
Y en México también aquí he visto que se organizan varios eventos, entonces hay que estar al pendiente el 30 de junio, el día del asteroide, para todo lo que queremos saber sobre asteroides cercanos a la Tierra. Y bueno, pues muchísimas gracias y pues con esto acabamos. Otra vez muchísimas gracias a todo el equipo Clavius y en especial a Gerardo. Muchísimas gracias por invitarme.